Para nosotros es muy importante tener estos foros, especialmente los foros de auscultación nos importan mucho porque justo nos dan su retroalimentación en la forma pues más oportuna posible. Esto nos da la posibilidad de incluir en la norma pues todos sus comentarios y finalmente hacer una mejor norma más clara, más entendible, mejor focalizada y creo que esto es en beneficio de todos, principalmente de las empresas y de los usuarios de la propia norma y finalmente los usuarios de la información financiera. La norma NIFA 2 es sin duda el proyecto más importante del año en materia contable que tiene el CINIF, y es que es un proyecto que traemos desde hace varios años como un punto en nuestra mira que nos parecía muy importante atender. Esta normativa, pues evidentemente, trata de todas las cuestiones que pueden encontrarse en el entorno de la empresa y que tienen que ser a veces simplemente reveladas en los estados financieros para beneficio de todos los interesados en la entidad, de los tomadores de decisiones, inversionistas, acreedores financieros y de cualquier entidad que tenga necesidad de hacer o entablar relaciones comerciales con una empresa, que por supuesto le interesa saber en qué medida esta entidad está siendo acechada por situaciones que puedan de alguna forma conllevar ciertos riesgos que pudieran materializarse. Pero esta norma va más allá, plantea posibles situaciones en las que la entidad pudiera tener incluso ya que atender a ciertos riesgos y hacer evaluaciones que pudieran impactar los valores de los activos y de los pasivos de los estados financieros. Toca incluso las situaciones de concurso mercantil y por supuesto todas las situaciones en las que la empresa pudiera estar pues ya viendo una inminente liquidación. Estas situaciones nos han presentado muchas dudas a lo largo de muchos años y hay necesidad de atender estos temas porque hay una diversidad de criterios en la práctica qué revelamos, hasta dónde revelamos, a partir de qué momento tenemos que hacer revelaciones, cuándo es el momento adecuado para siempre y en todo momento lograr que los estados financieros pues cumplan con su cometido de pues ser la base para poder entender el estatus de una entidad. Esto es algo que vamos, por supuesto, a tocar como la parte medular de esta presentación, que la harán María Pineda y Bill Báez. Damos paso, pues, justo a la presentación de la norma. Bill Báez, te cedo la palabra y enseguida estará Mari también platicándonos de este documento. Mira, yo nada más voy a hacer la introducción. Mari es la líder del proyecto y realmente va a presentar la norma, el proyecto de norma. Pero yo solo quería hacer unos comentarios introductorios. ¿Por qué la necesidad de esta normativa? Porque a nivel internacional no hay nada publicado. Digo, en ciertos países hemos hecho una investigación, Marillo, creo que en Arabia Saudita, Colombia, en Australia, en Estados Unidos, algunos países, pero no todos, tienen normativa al respecto. El IASB, ¿qué dice en su normativa? Se presume que eres negocio en marcha, como en nuestra normativa, en las NIF normales, de la NIF A1 en adelante, ¿no? Y dice, si no eres negocio en marcha, hay que adoptar otro sistema contable. Es lo que dice el IASB. Si no eres negocio en marcha, hay que usar otro esquema contable y revélame qué estás diciendo. Pero en ningún lado te dicen qué es esta otra normativa contable. Entonces estamos llenando un vacío en México y esta normativa también será algo que, entre comillas, supletoriamente podrían utilizar hasta en Londres en el International Accounting Standards Board. Entonces es muy importante que hagamos eso. Y después de esta presentación es como si hubieras leído el documento. Hay que leerlo, conste, hay que leerlo, es seguro que entiende todo, pero realmente te va a dar una excelente instrucción para que evite que entras a leer sin antecedentes. Siguiente lámina, por favor, Mari. Entonces, como pueden ver aquí, el postulado de negocio en marcha es un postulado básico que antes era la NIF A2, ahora es la NIF A1. Dice, la entidad económica se presume en existencia permanente dentro de un horizonte de tiempo limitado, salvo prueba en contrario. Ese es el supuesto con el cual todos empezamos a preparar los estados financieros, que la entidad va a estar. Ahora, ¿cómo decides esto? Bueno, hay varias condiciones.
según el primer punto aquí dice, en tanto prevalezcan dichas condiciones, es decir, lo que leí arriba, no deben determinarse valores estimados provenientes de la disposición o liquidación en conjunto de los activos netos de la entidad. Es decir, no debes asumir que vas a tratar de vender. Vas a poner todo en su valor en uso, valor de uso, como es la terminología común utilizada, por ejemplo, en la NIF C15 de deterioro de activo fijo. Vas a usar que la compañía va a estar aquí para que alcance a depreciar un activo en 10, 15 años, ¿no? ¿Por qué vas a poner una vida útil de 10, 15 años si la entidad va a desaparecer mañana? No tiene sentido. En ese momento hay que hacer algo diferente. Entonces hay que asumir esto. Después, según dice, los estados son preparados sobre la base de negocio en marcha, a menos que, y ahí bien entra la duda, a menos que la administración tenga la intención de liquidar la entidad o de cesar sus actividades o no tenga una alternativa realista para continuar con sus actividades. Es lo que dice hoy en día la NIF A1. Cuando no cumples con esto, si hay decisión de cerrar o no hay forma de sobrevivir, porque no hay financiamiento, no hay inversionistas, entonces eso es lo que pasaría. Entonces, con eso realmente vamos a trabajar. Abajo dicen en una nota de página que puedes ver aquí, una de las preguntas, vamos a ver si están de acuerdo, proponemos modificar lo que está en negrita aquí, en vez de decir que tengan la intención y que tengan alternativa realista, que me parece muy subjetivo, algo más objetivo, es decir, a menos que su liquidación sea inminente. Es un cambio que pretendemos hacer. ¿De dónde viene el cambio? Lo hemos observado en otras normativas. El IASB tiene en su normativa, sin decir qué hacer, lo que nosotros vemos aquí en la negrita, en las letras negritas. Pero lo que tiene US GAAP en Estados Unidos es no eso. Nada es tan subjetivo como que si tengo o no tengo la intención. ¿Quién sabe cómo auditas si tiene o no tiene la intención? ¿Me entiendes? Perdón, entonces, a menos que su liquidación sea inminente y hay condiciones para establecer objetivamente cuando una liquidación sea inminente. Entonces, con esta breve introducción y la razón por la cual estamos auscultando esa norma, es para llenar un vacío en la normativa contable mexicana e internacional. Como dije, hay unos países, pero muy pocos que la tengan sobre eso. Inclusive, Elcita y yo hicimos una presentación de eso en China el año pasado al IASB y al grupo de economías emergentes, Emerging Economies. Esto del segundo nivel, no segundo nivel, las economías emergentes, el famoso BRICS. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, más México, más Colombia, más India, no más India, más Corea. Hay varios países. Nos juntamos 2 veces al año, unos 15 países más o menos, a hablar de cosas y presentamos nuestro proyecto. 2 países en el salón ya tenían normativa y les gustó porque no está en contra de lo que tienen ellos, pero es más completo. Entonces ahora voy a ceder la palabra a Mari para que realmente presente lo que dice en la norma, la NIF A2 en la escutación. Adelante, Mari. Pues bueno, vamos a continuar entonces con esta presentación justamente. Otra de las partes que incluye el marco conceptual actualmente, antes de entrar a detalle, es también nos requiere hoy revelación, ¿no? Si bien nos da cuál es el postulado justamente de negocio en marcha, nos pide que hagamos ciertas revelaciones que hoy ya están previstas en el marco conceptual. Esas revelaciones es cuando existen incertidumbres importantes, ¿no? Que pongan en duda justamente que la empresa puede estar o pueda continuar su vida como negocio en marcha. ¿Por qué es relevante? Vamos a ver lo relevante de estar en un negocio en marcha o no. Es que, por ejemplo, un negocio en marcha, como decía Bill, bueno, pues tiene una intención de una vida permanente, ¿no? Entonces vamos a ver que las normas particulares, pues justamente precisan esa parte, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la empresa, pues, se ve a largo plazo, entonces hace depreciaciones, hace amortizaciones durante la vida del propio activo, ¿no? O hace provisiones, por ejemplo, para planes de jubilaciones. Cuando cambiamos a una base que no es negocio en marcha,
ese entorno de largo plazo se reduce, ya no tienes una vida ilimitada. Entonces, la forma de evaluar o la forma de conceptualizar al negocio, cuando ya no tienes esta expectativa de vida futura, cambia estas bases. Entonces, por eso, hoy en día, lo que el marco conceptual empieza a prever esas incertidumbres importantes que te llevarían a que la base general, digamos, o particular de un negocio, algunas de las disposiciones no sean aplicables tan de manera directa. Entonces dice, oye, bueno, a ver, empieza a identificar estas incertidumbres y revélalas, ¿no? Cuando consideres que la empresa puede haber un riesgo de que no continúe como negocio en marcha. Si tienes alguna especie de acciones de mitigación, bueno, pues entonces revela también estas acciones de mitigación que estás haciendo para minorar los riesgos que podrían generar estas incertidumbres. Y por último, también dentro de la propia NIFA 1 nos dice, oye, si los estados financieros ya determinaste que las incertidumbres son a tal grado que consideras que la base de negocio en marcha no es adecuada y lo presentas con otra base, entonces tienes que revelar la base sobre la que se prepararon tus estados financieros y las razones por las cuales consideraste que la entidad ya no es un negocio en marcha. Esto obviamente ya nos prevé, nos da, el marco conceptual justamente nos da la apertura a esta NIFA 2 y vamos a ver por qué. Porque aquí nos dice, oye, puede ser el caso que efectivamente ya la empresa ya no sea adecuado realizar su contabilización sobre una base de negocio en marcha, ¿no? Pero sin embargo, tenemos el tema de que no nos especifica cuál base. ¿Ok? Esto, en un principio, pues estábamos de manera convergente con norma internacional, la cual tampoco especifica cuál sería la base, solo pide revelación de la misma, ¿no? Entonces es por eso que surge la necesidad, pues, de empezar a explorar este tema, tanto de revelaciones, cuando hay incertidumbres, de acciones de mitigación que se tengan, ser un poco más extensos en esa parte, que al final nos van a llevar a un análisis en donde decidiremos si la empresa sí es un negocio en marcha o ya tenemos ciertas claridad de que ya no lo es, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hoy establece el marco conceptual. Como parte de nuestra investigación, bueno, pues aterrizándolo un poco al marco legal de México, ¿no? Ya, ahora sí que tropicalizando las normas que hemos revisado o que hemos analizado, detectamos que, bueno, si pensamos en la vida de un negocio, podemos, todos o la mayoría estamos, como decíamos, pues en un negocio en marcha, en donde justamente en este negocio en marcha, bueno, pues la empresa tiene una expectativa de vida permanente, no tiene dificultades y todo marcha bien. Bueno, no tiene dificultades, es llevarlo al extremo, ¿verdad? Puede haber dificultades, pero bueno, las va solventando estas dificultades, pero sigue siendo un negocio en marcha con expectativas de vida futura. Puede empezar también, siendo un negocio en marcha, a tener ciertas eventualidades que le tengan focos rojos, amarillos, ¿no? De que pueda existir algunas dificultades. Y ya en esta sección empezamos a analizar ya cuando este problema puede empezar a ser diferente. Primero, vamos a hablar de un tema cuando es decisión de la entidad de cerrar. Puede seguir siendo un negocio en marcha y simplemente por decisión de la entidad, no es que tuviera dificultades, sino ellos deciden que ya es momento de cerrar y que ya es momento de terminar su operación, ¿no? Esto, entonces, en ese caso, de manera voluntaria, pueden hacer una inscripción de disolución bajo la Ley General de Sociedades Mercantiles, las cuales, pues bueno, la cual establece algunos de estas causales de disolución, expiración del término, ¿no? Que esto es cuando hay una entidad con un propósito específico, ¿no? Y tiene un plazo específico para llevarla a cabo. A lo mejor puede ser un fideicomiso, ¿no? O una entidad de propósito especial. Entonces, se terminó el tiempo que estaba previsto y expira finalmente, entonces eso puede llevarla a la disolución simplemente por la expiración del término. También puede ser que se consumó o existe imposibilidad de seguir con su objeto principal, ¿no? Ya sea que dijimos, bueno, mi objeto era ya lo cumplí y ya voy a disolver la entidad, o bien ya hay cierta imposibilidad de continuarlo por cuestiones legales, cuestiones operativas o simplemente, bueno, pues decisiones, como decíamos, de la empresa, que es como caemos en el punto 3, que es finalmente pues un acuerdo de los socios el ya llevar a cabo el cierre de la entidad.
También puede ser algo ya en términos legales, cuando tu número de accionistas es inferior al mínimo que se establece en las propias leyes, o bien ya tienes un riesgo porque existe una pérdida de las 2/3 partes del capital social. Esto en algunos casos lo hemos conocido como quiebra técnica. Y cabe señalar algo bien importante. Estas son las causales de disolución que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles. Bueno, me faltó una, perdónenme. Y la resolución judicial administrativa, ¿no? Esta última es porque ya alguien, bueno, ya en este momento puede ser, la disolución puede ser, como decíamos, voluntaria u obligatoria. Es decir, algún tercero puede solicitar la disolución de la entidad, ¿no? Y entonces viene la resolución judicial administrativa en donde ya se establece si viene o no la disolución de la entidad. Y como les decía, es bien importante, estos requerimientos o estos causales de disolución son los que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero no necesariamente porque caigas en uno de ellos se lleva a cabo la disolución. Tiene que haber una inscripción para la disolución, como decíamos, de parte de la propia entidad o de parte de un tercero que requiera esto. Por eso a veces cuando las empresas, aún cuando están en quiebra técnica, pues no necesariamente están en una disolución, ¿sí? Sino es un aspecto, sí, de un factor o de un foco rojo que vamos a ver, pero no necesariamente ya se encuentran en un proceso de disolución. Lo tienen que solicitar ellos o un tercero. Finalmente, el proceso de disolución pues llevará justamente a la liquidación propiamente de la empresa una vez que ya se tiene la resolución del juez. Esto por el lado de la disolución. Ahora bien, decíamos que estamos en negocio en marcha, puede estar presentando la entidad dificultades financieras o ya una incapacidad de pago, ¿no? Mis deudas ya están aumentando, estoy dejando de pagar, ya no estoy teniendo financiamientos adicionales porque efectivamente, pues bueno, las deudas están superando los activos de la empresa. Y entonces existe el recurso que se llama concurso mercantil, justamente bajo la Ley General de Concursos Mercantiles, o bien el Chapter 11 bajo la quiebra en el caso de la ley de quiebras en el caso de Estados Unidos. Cuando es una emisora, por ejemplo, que se encuentra que emite en Estados Unidos los instrumentos financieros, pues entonces en ese caso puede acudir este Chapter 11. ¿Y cuál es la ventaja de este concurso mercantil? ¿No? Entramos primero en una etapa de conciliación. Esa primera etapa de conciliación lo que busca justamente es que la entidad se mantenga con vida, logre llegar a un convenio con sus acreedores y a través de ese convenio y estos beneficios que le da la propia ley o el propio concurso mercantil a la entidad, para que por ejemplo, existen recursos que durante ese tiempo que estás en conciliación con tus acreedores, nadie pueda ejercer una demanda, ¿no? en contra de la entidad, o bien te da tiempo para que llegues a este convenio con los acreedores, en donde este convenio pues consistirá en que negocies alguna especie de quita con estos mismos acreedores, quizás des activos a cambio del pago de estas obligaciones, ¿no? Con la intención de llegar a este convenio y que la empresa puede continuar como negocio en marcha. Si finalmente no se llega a un convenio con los acreedores, entonces ahí sí ya entraría la entidad a un plazo de quiebra, ¿no? Para este convenio existe un plazo máximo de un año, que son 2 periodos de 6 meses. El primero es normal y el segundo tendrían que solicitarlo. Y si pasado ese plazo la empresa finalmente no llega a un convenio, entonces viene el proceso ya de quiebra. En esta parte de conciliación, la empresa todavía está administrando a la entidad. ¿Okay? Entonces él todavía tiene el control de lo que está sucediendo. Cuando ya pasa un proceso de quiebra, ya no. Ya es un liquidador el que se encarga de llevar a cabo la administración y finalmente justo la liquidación de todos los bienes de la empresa y de tratar de pagar las deudas que hasta ese momento pues pudiera todavía tener la propia empresa, ¿no? Y este proceso de quiebra pues efectivamente nos lleva a la liquidación final de la entidad. ¿Okay? Entonces, este es como nuestro marco legal que tenemos en México y como veríamos a una entidad como de un negocio en marcha puede llegar a una liquidación de la misma. Y considerando este proceso, pues bueno, identificamos que contablemente podríamos asociarlo a 4 etapas que vamos a explicar, a 4 escenarios o 4 etapas, e incluso en la norma lo veremos como 4 secciones diferentes, ¿no? Y en estas secciones vamos ahorita a describir cada una de ellas.
Para llegar a estas secciones, como les decía, pues es un proceso, ¿no? Un proceso que decíamos, soy una empresa de negocio en marcha, que tengo una vida permanente, mi negocio funciona perfecto y cómo llego a la liquidación. Entonces, para eso consideramos este árbol de decisiones. Porque no llegamos, claro, de un negocio en marcha a una liquidación en el uso normal de un negocio, no llegamos de un día para otro, al menos que algo grave suceda, ¿no? Entonces, bueno, de esta manera el árbol de decisiones, ¿qué es lo que nos va a decir? Primero, nos va a preguntar, dice, oye, ¿existen eventos o condiciones que puedan originar incertidumbres importantes? Ojo, en al menos los 12 meses siguientes a la fecha autorizada para la emisión de los estados financieros. Esto es cuando ya se lleve a cabo la autorización, entonces a partir de 12 meses tendrás que vislumbrar y hacer unas proyecciones hacia futuro, estimando si existen o pudieran existir en el futuro estos eventos o condiciones que podrían originar incertidumbres importantes. Y vamos a ver que en adelante vamos a hablar de incertidumbres importantes, ¿ok? Porque incertidumbres, lo discutíamos internamente, pues creo que todas las empresas pueden llegar a tener incertidumbres en general y eso no implicaría necesariamente un riesgo, ¿ok? Si no, vamos a catalogar y vamos a ver adelante cuáles son esas incertidumbres importantes. Entonces, siguiendo con este análisis, nuestra respuesta, si nuestra respuesta es no, no tengo ningún evento o condición que me genere alguna duda, entonces estaríamos hablando de un negocio en marcha sin incertidumbres importantes, ¿ok? Y entonces aquí lo que vamos a ver es que aplican entonces las NIF en forma general y no se requiere revelación específica, ¿no? Este cuadro lo que va a hacer ir resumiendo como las ideas principales en cada uno de los escenarios que vamos identificando y más adelante daremos otros detalles, ¿ok? Entonces, de manera general, quedémonos con esa idea. Cuando no hay eventos o condiciones que me generen, soy un negocio en marcha, aplico mis NIF de manera normal y no requiero ninguna revelación específica. Si mi respuesta es sí, tengo eventos o condiciones importantes, viene una segunda pregunta. ¿Se enfrenta la entidad a una liquidación inminente? Y vamos a ver más adelante lo que es una liquidación inminente, pero vamos a ver que esta liquidación inminente puede ser voluntaria o obligatoria, y entonces quiere decir que la empresa, como veíamos en nuestro marco legal, pues ya estamos en una etapa en donde prevemos ya la liquidación inminente. Y entonces en este caso decimos eso sería un no negocio en marcha. Y entonces aquí, en esta propia NIFA 2, vamos justamente a establecer las normas de evaluación, presentación y revelación. ¿Ok? Que es algo que hoy por hoy no tenemos y solamente el marco conceptual nos dice que revelemos las bases. Ahora sí vamos a tener las bases previstas en esta NIFA 2 como parte de nuestra normatividad. Si la respuesta entonces dices no, no presento una liquidación inminente, entonces te preguntas si estás en una reorganización legal. Y vamos a ver qué reorganización legal le llamamos a lo que sería en México el concurso mercantil, ¿ok? Ahorita establecemos las características. Si nuestra respuesta es no, no estoy en esa etapa de la reorganización o de mi acuerdo con proveedores y mi conciliación, etcétera, que ya platicamos, entonces se dice que es un negocio en marcha solamente con incertidumbres importantes, ¿no? Acá dijimos en la parte superior, dijimos, bueno, aquí no tenemos incertidumbres, aquí decimos, seguimos siendo un negocio en marcha, pero presentamos incertidumbres, ¿ok? Si nuestra respuesta entonces dices, ok, sí estoy en un proceso de organización legal, es decir, sí estoy en un concurso mercantil, entonces es un negocio en marcha que, como dijimos, justamente en este concurso mercantil sigue siendo una empresa que está operando. Y entonces lo único es que vamos a dar características especiales porque está en un proceso de reorganización legal. Entonces en esta NIF vamos a establecer que aplicas las NIF en general, ¿no? Igual que en la mencionada anteriormente, aplicas todas las NIF particulares y en específico la NIVA 2 adicionalmente te va a establecer normas de presentación y revelación específicas. Perdón, creo que acá en el número 2 no mencionó específicamente que aquí también aplicas las normas generales. ¿Por qué? Porque en estos tres casos estamos hablando de negocio en marcha. Y solamente aquí vamos a ver revelaciones mínimas. ¿Ok? Entonces, este árbol de decisiones, vamos a verlo. Ese sería como nos llevaría a los 4 escenarios que tenemos. Y ya vamos a entrar ahorita en cada uno, más adelante vamos a entrar en cada uno de estos 4 escenarios, viendo sus características, viendo cuáles son las normas particulares que le aplica en cada caso.
¿de acuerdo? Sin embargo, vamos a empezar ahorita a ver esta parte del análisis que tendríamos que hacer de eventos o condiciones. Y esa es como nuestra primera sección, ¿no? El análisis de incertidumbres. Primero hay que resaltar lo que mencionábamos anteriormente, que dice, vas a tomar en cuenta toda la información que esté disponible sobre el futuro de la entidad y cubrir al menos, pero sin limitarte, a los 12 meses siguientes a la fecha autorizada para la emisión de los estados financieros. Y aquí, como comentaba Bill, bueno, pues este es un cambio que vamos a tener, que vamos a hacer más adelante una preguntita. ¿Por qué? Porque, bueno, hoy por hoy traemos los 12 meses siguientes a la fecha de los estados financieros, ¿ok? Y aquí es a la fecha de autorización de los estados financieros. Esto, si lo vemos en una gráfica, vamos a ver que lo que se está buscando es ampliar un poco el plazo de análisis. La fecha de los estados financieros, que es como hoy establece el marco conceptual, nos llevaría el análisis de diciembre 2024, por ejemplo, a diciembre 2025, ¿no? Eso nos llevaría hoy la NIFA 1. Sin embargo, vamos a efectuar la modificación para que el análisis sea 12 meses siguientes a la fecha autorizada para la emisión de los estados financieros. ¿Qué quiere decir? Que entonces vamos a suponer que los estados financieros normalmente, no siempre, pero se llevará a cabo su emisión a partir en la fecha de marzo del 2025, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? Que el análisis tendrá que abarcar hasta la fecha de marzo 2026, porque son los 12 meses, por lo menos que deberían de cubrirse, por eso dice cubrir al menos, ¿ok? Entonces deberían de cubrirse. Esto con la intención de que, bueno, en la mayoría de los casos las empresas efectivamente emiten o son autorizadas la emisión de sus estados financieros en marzo. Podemos tener empresas pues que quizás lleguemos en noviembre, ¿no? Y estemos autorizando los estados financieros y entonces pues ahí ya si dejábamos el plazo pues se volvería como muy poquito el plazo que tendrían que estar abarcando de su análisis. Entonces por eso se opta y se va a cambiar o se está proponiendo cambiar más bien que sea la fecha, a partir de la fecha autorizada este análisis de 12 meses. También otra cosa importante que estamos considerando es que deberemos de cubrir al menos, pero no limitarse. Eso ya lo prevíamos, pero para algunos no es tan claro. Y lo que estamos también agregando, sugiriendo que se agregue, es que no debe limitarse a estos 2 meses cuando se identifiquen incertidumbres importantes más allá del periodo. Es decir, detectamos que más allá de marzo del 2026, en nuestro ejemplo, hay una incertidumbre, entonces nuestro análisis deberá incorporar esta incertidumbre que ya identificamos, que ya tenemos conocimiento, que podemos vislumbrar que puede haber una realización de la misma, entonces ya debe estar incorporada dentro de nuestro análisis de incertidumbre, aun y cuando esté fuera del periodo de 12 meses. ¿Okay? Entonces, estas dos son las dos modificaciones que se están proponiendo al marco conceptual. Lo podrán ver en el proyecto en las secciones de los transitorios, para tratar justamente de abarcar un periodo mayor y abarcar incertidumbres que ya se conocen, que van más allá de los 12 meses. ¿Ok? Perfecto. Entonces, continuamos. Bueno, ya que definimos cuál es nuestro periodo por el cual tendríamos que hacer el análisis, vamos a continuar justamente con cuál es lo que tendríamos que analizar. Como vimos, hay ciertos eventos o condiciones, ¿no? que pueden generar incertidumbres sobre la capacidad de la empresa para continuar con un negocio en marcha. Eso hoy, como decíamos, lo establece ya la NIFA 1. Sin embargo, lo que hacemos en esta NIFA 2 es justamente dar más información sobre estos eventos y condiciones. Y entonces establecer algunos grupos como ingresos futuros, el análisis, ¿no? Sobre estos ingresos futuros, sobre proyecciones financieras, sobre aspectos de fuentes de financiamiento que la empresa está teniendo hoy o está dejando de tener, aspectos del capital contable, como veíamos las pérdidas o bien la suficiencia del propio capital, situaciones legales que podrían estar afectando a la entidad y riesgos financieros. Estas son algunas de las secciones que hoy estamos estableciendo y bueno, quiero mencionar que aquí mencioné los grupos, pero en realidad se están estableciendo como alrededor de 40 situaciones o posibles situaciones que para dar como mayor idea o una guía
respecto a cuáles son estos ingresos o proyecciones que podrían estar afectando o podrían generar cierta incertidumbre, ¿no? Y creemos que esto puede ser de ayuda, obviamente es solamente una guía, son ejemplos, pueden existir otros de manera particular en cantidad, pero eso te puede dar una idea de que a lo mejor no habías evaluado ese aspecto y te lleva a evaluarlo. Por ejemplo, dentro de estos riesgos financieros, pues también tendríamos hoy en día algo que considerar, que son los riesgos de sostenibilidad, ¿no? Que si bien ya podrían existir y ya podrían cuantificarse, pues hoy hay más reflectores sobre esos riesgos y entonces a lo mejor es algo que la empresa no ha analizado, ¿no? Entonces ahí podríamos estar también aterrizando otras ideas para que la empresa pueda verificar estos eventos y condiciones dentro de su análisis. Una vez que ya se identifican estos eventos o condiciones, el siguiente paso sería verificar si hay acciones de mitigación que la empresa esté llevando a cabo. Es decir, estos planes que hace la administración para determinar el riesgo, y ya que tiene identificado el riesgo, pues ver cómo lo puede mitigar, ¿ok? Y también es importante que dentro de esta evaluación, pues evaluemos la factibilidad y la efectividad de estos planes, ¿no? Qué tan viable o qué tan posible es que lo llevemos a cabo, considerando cuestiones ahí, mencionamos en la propia norma, ¿no? Algunos factores a considerar cuando hablas de, estoy buscando financiamiento, ¿no? Ah, bueno, sí, pero el costo del financiamiento, eso vas a poder cubrir ese financiamiento, ¿no? No solamente es pedirlo, sino también qué tan viable es que con tus flujos vayas a poder hacer frente a esa obligación y no empeore tu situación, ¿no? O cuestiones de voy a ampliar mi negocio. Ah, bueno, y tienes la capacidad, la tecnología, etcétera, ¿no? Qué tan factibles son esas ideas que estás teniendo y qué tan efectivas pueden llegar a ser, ¿no? Y para medir la efectividad, bueno, pues necesitas a veces el uso de indicadores te puede ayudar, ¿no? A lo mejor si hablas de productividad, pues tienes un tema mucho más cuantificable, ¿no? Hay otras cuestiones que a lo mejor la efectividad te llevará a un análisis más cualitativo que cuantitativo, pero el chiste es que analices estos dos factores, tanto la factibilidad como la efectividad de estos planes o estas acciones de mitigación para ver si efectivamente son algo real y algo tangible, ¿no? Que pueda llevar a cabo la empresa. Ya que tienes definido las acciones de mitigación, pues tu revisión es justamente si estas acciones de mitigación logran aminorar el riesgo que habrías identificado en el punto número 1, o si a pesar de las acciones de mitigación no logras aminorar el riesgo y sigue siendo latente esa incertidumbre de que la empresa no pueda continuar como negocio en marcha. Por eso, cuando llegas a un nivel 3, a un punto 3, a un paso 3, es cuando determinas que hay incertidumbres importantes. Estas incertidumbres importantes, como mencionábamos, pues es justamente, estoy llevando una de dos, o no hay acciones de mitigación, ¿no? Y entonces el riesgo está latente y descubierto, o puede ser que ya tenga acciones de mitigación, pero que se mantiene la incertidumbre. Y entonces ya se vuelve una incertidumbre importante y por lo tanto vamos a ver que cae en alguna de los escenarios ya diferente. Sigue siendo negocio en marcha, pero con incertidumbres importantes, ¿ok? Y aquí es en donde la empresa pues empieza a vislumbrar si es un negocio en marcha o si estas incertidumbres son tan importantes que pueden considerarse que la empresa ya no es un negocio en marcha, ¿ok? Esa es como nuestra primera decisión. ¿Sigo siendo un negocio en marcha a pesar de estas incertidumbres o definitivamente ya no lo soy? ¿No? Esa es como nuestra primera decisión en dos partes. Y para dar un ejemplo de este análisis de incertidumbre, tenemos este cuadrito. Este cuadrito va a estar dentro de las guías de aplicación de las NIF que están en la página del CINIF. Entonces, en esta guía de aplicación, lo que se prevé, si se fijan acá como indicadores, son, aquí puse algunos ejemplos. Estos no son todos y también en los eventos tampoco son todos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el primer grupo que es ingresos futuros, ¿no? Entonces, lo que estamos aquí sugiriendo es cuáles son estos eventos o condiciones y entonces a lo mejor algunos de los que estamos considerando es, por ejemplo, que la entidad ha caído en incumplimientos relevantes de contratos con sus clientes, es decir, incumplimientos que pueden afectar después, pues, justamente a que mis ventas vayan a caer por un maltrato con el cliente, ¿no? Que mis clientes se vayan.
existen evidencia de disrupciones en las cadenas de suministro de insumos o inventarios a la entidad. Esto pues obviamente tuvo su mayor relevancia quizás en la pandemia o tiene importancia en eventos catastróficos, ¿no? Como quizás temblores, como quizás, bueno, sismos, huracanes, ¿no? Donde puede justamente afectarse el insumo de la materia prima que requiere la propia entidad. Aparición de un competidor de gran éxito que pueda reducir su mercado o pérdida en un mercado importante, ¿no? De un mercado importante. Estos son algunos de los ejemplos, como les decía, y lo que tendríamos que hacer es, vamos a suponer, nosotros no tenemos ninguno de los 4 primeros, caemos en un tema que decimos obsolescencia de productos, ¿no? Y a lo mejor ahí sí caigo, ¿no? A lo mejor es un tema, voy a poner un ejemplo, dices, oye, tengo una empresa de autos de combustión, en donde finalmente ya están aquí los autos eléctricos y voy a irme a unos años adelante, ¿no? Y entonces ya mi producto se volvió obsoleto, ¿no? O existe el riesgo de que se vuelva obsoleto también en el futuro, ¿no? Puede ser ya un hecho consumado o bien vislumbrando que pueda ser un obsoleto mi producto que ofrezco ante esta nuevo producto que viene a sustituir el mío, por ejemplo, autos eléctricos, ¿no? Y entonces, si la respuesta es sí, sí tienes este riesgo, este evento que podría generarte una incertidumbre, y entonces verifica si hay planes de acción. Entonces dices, bueno, si hay planes de mitigación, sí, la empresa está realizando las modificaciones adecuadas al producto y vamos a suponer, ese puede ser una opción en donde dices, bueno, ya lo estoy modificando, por ejemplo, ya estoy haciendo todo lo necesario para adaptar mis plantas, adaptar mi producto, para cambiar autos eléctricos, ¿no? Y ya ya lo estoy llevando a cabo, ya estoy haciendo mediciones y lo estoy viendo como algo factible, dentro de mi propio negocio, ¿no? Y otra también puede ser, bueno, pues a lo mejor no es tu producto principal y no consideras que eso te genere una incertidumbre importante en negocio en marcha, ¿no? Porque a lo mejor en otros casos, pues tú tienes otros productos y el que está obsoleto es el menor de tus productos. Y entonces en este caso, pues nuestra conclusión sería, en la última columna, pues no es incertidumbre importante o bien se mitigó con el plan de mitigación, ¿no? Y entonces no caigo en esta categoría de que tengo incertidumbres importantes. En los siguientes ejemplos, por ejemplo, en una fuente de financiamiento, igual aquí uno de los ejemplos es que no se tienen líneas disponibles de crédito o ya no tengo otras fuentes de financiamiento, ya no me están dando proveedores o acreedores financiamiento, los accionistas ya no están en posición de aportar fondos, ¿no? Ya no tienen recursos y entonces empiezo también con incumplimientos de compromisos adicionales pactados, por ejemplo, en contratos de deuda como los covenants, ¿no? Entonces, si tu respuesta, por ejemplo, a este último es sí, todavía no caigo en los primeros dos, pero empiezo con incumplimientos. Entonces, mi respuesta es sí, no tengo ningún plan, apenas estoy empezando con los cumplimientos, pero veo que el efecto financiero es importante, ¿no? Y entonces, en este caso, digo, sí existen incertidumbres importantes que revelar, ¿ok? En el último de los ejemplos, en este caso decimos, bueno, las pérdidas superan las 2/3 partes del capital, es decir, quiebra técnica, se encuentran en una causal de disolución, por lo tanto, hay incumplimiento de requerimientos de capital mínimo, por ejemplo, en un banco, y si digo que sí, en cualquiera de los dos casos o en los dos, pues bueno, aquí puedo verificar, digo, si hay un plan, se están en proceso de nuevas fuentes de financiamiento, de fuentes de capital, es decir, estoy buscando nuevos inversionistas o que los propios inversionistas aporten más. Sin embargo, hoy considero que no es suficiente, ¿no? Y entonces prevalece la incertidumbre. Y eso nos lleva otra vez a que sí hay incertidumbres importantes que revelar. ¿Qué quiero decir con este cuadrito? Bueno, pues que este cuadrito justamente lo que busca es ayudarnos a esta determinación de las incertidumbres importantes, a nuestro análisis, en donde puede ser que haya acciones o no haya acciones de planes de mitigación, y entonces eso nos puede llevar a que aun y cuando haya planes de mitigación no sean suficientes y puede hacer que considere que la empresa sigue con incertidumbres importantes, ¿no? Eso no quiere decir que no estemos en un negocio en marcha, eso simplemente hablamos hasta ahorita de que hay incertidumbres, ¿ok? En una primera evaluación, recuerden nuestro árbol de decisiones, hasta aquí llegamos a decir no hay incertidumbres o sí hay incertidumbres, hasta aquí vamos en esta parte. Ahora bien, ya aterrizados ya a los escenarios, aterrizándolo a la estructura propia de la NIFA 2, vamos a ver entonces estos 4 escenarios, cómo los estamos agrupando.
El primero de ellos, como negocio en marcha, que como decíamos, no existen incertidumbres importantes y la empresa se le ve que va a continuar con su vida económica. En el segundo caso, son negocio en marcha, pero con incertidumbres importantes. Existen incertidumbres y puede ser que haya acciones de mitigación, o no. Pero estas acciones de mitigación, considerando ambos aspectos, yo digo, concluyo que la empresa sigue siendo un negocio en marcha. Es decir, todavía no caigo en este escenario 4, ¿no? Aquí digo, sí tengo incertidumbres importantes, tengo acciones de mitigación y denme chance porque mi negocio sigue, ¿no? Y voy a sacarlo adelante, por decirlo. Sin ser necesariamente esto optimista, sino más bien con hechos, ¿no? Finalmente, bueno, ya estos 2, 3 y 4, ya empezamos a hablar de que la empresa tiene un poquito más de problemas, ¿no? 3, ya hablamos de un negocio en marcha, pero que está en proceso de reorganización legal. Entonces, acuérdense que dijimos, si hay incertidumbres importantes, una de esas incertidumbres es justamente la incapacidad de pago de la empresa, ¿no? Que puede llevarnos, como vimos en el marco legal, a un proceso de quiebre y por lo tanto de liquidación. Entonces, sí es una incertidumbre importante, relevante y considerable. Entonces, en este caso, pues ya hay acciones de mitigación. ¿Cuáles son esas acciones de mitigación? La propia reorganización legal, el propio concurso mercantil, en el caso de México, en donde estoy haciendo mis acuerdos con acreedores, ¿no? Y entonces estoy en el inter de la conciliación. Finalmente, mi escenario 4, aquí sí ya definitivamente dice, estamos ante una liquidación inminente, en donde existe ya un plan de liquidación irreversible. Es decir, ya ha sido aprobada, porque recuerden que la liquidación, como lo vimos, a través de la disolución puede ser voluntaria por parte de la entidad. Entonces ya llevamos el acta, ya aprobamos todos de que va a llevarse a cabo esta liquidación de la empresa y entonces ya existe el acto aprobatorio, ¿no? Hay ciertos requisitos ahí que en el proyecto se establecen, se proponen, para decir, bueno, ¿cuándo se consideraría, no? Que es, por ejemplo, que ya no haya una condición de que ningún socio se oponga, que ya está perfectamente documentado, que ya se llevó a cabo esta aprobación, ¿no? Entre otras cosas. Y, o bien, el segundo caso, que es un caso ya obligatorio, en donde ya viene impuesto por una autoridad, ¿no? En donde un tercero es el que solicita la disolución o la liquidación o la quiebra de la entidad. Y entonces ya es de manera obligatoria, ya existe la resolución del juez, ya incluso a lo mejor llegaron los socios liquidadores, entonces ya ahí estamos en un proceso obligatorio que la empresa ya no tiene ni siquiera en los casos, en muchos de los casos, por ejemplo en el de quiebra que decíamos, no tiene el control de la propia empresa, ¿no? Entonces, estos van a ser las 4 secciones que vamos a encontrar dentro de la estructura de la NIFA 2, ¿no? Y con base en ella vamos a empezar a ver ya las normas contables que se establecieron en cada caso particulares. Y vamos a ver. Primero vamos a ver los 3 escenarios, que estos 3 escenarios son negocio en marcha, y más adelante trataremos el escenario número 4, por eso viene como sombreado, el cual ya no es un negocio en marcha, entonces lo veremos más adelante. Y vamos a ver estos 3 primero porque tienen características, algunas características que comparten y vamos a ir viendo cómo se van diferenciando, ¿no? Entonces, recordemos, lo principal es que estos 3 es un negocio en marcha y por lo tanto deben aplicar las NIF en su conjunto, ¿no? Sin excepción. Entonces aplican todas las NIF. ¿Qué es lo que pasa? Que vienen reglas adicionales en esta NIFA 2 en cuanto a presentación y revelación en algunos casos. La presentación, vamos a ver que para un negocio en marcha, sin incertidumbres o con incertidumbres importantes, caeremos que van a presentar los 4 estados financieros básicos sin cambio alguno. Entonces presentarán el estado de situación financiera, el estado de resultado integral, estado de capital contable y el estado de flujo efectivo, ¿no? De cambios en el capital contable y el de flujo efectivo. Y entonces, en el caso número 1, pues estamos con una entidad que es un negocio en marcha, y que no se requieren revelaciones específicas en este aspecto, ¿no? Y aquí es en donde entra otra de las cuestiones que hemos estado evaluando. A nivel internacional, digamos, nosotros estamos aquí estuvimos como debatiendo sobre este punto, ¿no? ¿Por qué? Porque es una empresa en negocio en marcha que puede o no
haber tenido o identificado algún evento o circunstancia que le generara en su momento incertidumbre, pero al final decidió que no había incertidumbres importantes, ¿no? En nuestro ejemplo anterior, pues era el caso del inventario obsoleto, ¿no? Entonces dijimos, sí identifico, pero quizás pues no caigo en una incertidumbre importante. Entonces, aquí no requerimos revelaciones específicas en cuanto a qué es un negocio en marcha. Sin embargo, bueno, pues aquí en norma internacional, pues existe la inquietud de decir, oye, no, de todas maneras, aunque seas un negocio en marcha, si tuviste por ahí algún evento o condición que te generó incertidumbre, aunque hayas determinado que no era importante, dime cuáles fueron los juicios que empleaste en este caso sobre negocio en marcha. Y aquí tuvimos como el debate en decir, para algunos decían, no, porque ya es una revelación de una situación que ya evaluamos y dijimos, sí somos negocio en marcha. No le vemos con mucho el sentido y entonces en este aspecto de generar más revelación. Y para otros decían, bueno, sí, a lo mejor sí sería importante que aunque no existió esta incertidumbre, no voló, se tuvo la duda durante el proceso. Continuamos entonces con la parte 2, en donde hablamos de un negocio con incertidumbres, en donde decíamos aquí para efectos de lo que cambia es la parte de la revelación. En este caso, sí hablamos ya de una revelación de juicio sobre negocio en marcha, ¿no? Cómo hiciste a cabo la evaluación de estos eventos o circunstancias que te pueden generar incertidumbres. Reveles los planes de acción de mitigación de riesgos que tengas que hayas implementado y también su evaluación de la factibilidad y de la efectividad. También te pide revelación. Y bueno, pues obviamente, ¿cuáles son estas incertidumbres importantes, ¿no? Que te están generando una descripción de las mismas y los posibles efectos que podrían estarle generando a la entidad en caso de consolidarse, ¿no? Esta incertidumbre. Ok, ahora bien, en la sección 3 o el escenario 3 vemos el negocio en marcha que está en proceso de reorganización legal. Y como dijimos, aplica las NIF en su conjunto. Y aquí sí empezamos a ver un cambio ya desde la presentación, ¿ok? En este caso, en la presentación, si bien va a presentar de igual manera los 4 estados financieros básicos, vamos a ver que tenemos la presentación, la identificación de pasivos que están sujetos al convenio, ¿no? En el caso hablamos, obviamente, platicamos de un concurso mercantil en donde tú dices, ok, voy a hacer un convenio con estos proveedores, entonces estas deudas están sujetas a ese convenio, es decir, hoy debo tanto, pero está sujeto al convenio que voy a llevar a cabo con mis acreedores. Y finalmente también vamos a identificar los efectos de la reorganización, tanto en el estado de resultado integral como en el estado de flujo efectivo. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos de estos estados, cómo se ve identificado estos efectos, ¿no? Porque parte de estos efectos que puedan afectar mi estado de resultados, pues pueden ser condonaciones, ¿no? Al final, ese sería mi objetivo, que me condonen parte de la deuda. Entonces, esas condonaciones podrían verse reflejadas en estos impactos en el estado de resultados. O bien, por ejemplo, si estoy haciendo intercambio de activos, ¿no? A cambio de esas deudas, pues ahí voy a tener ciertos efectos que van a afectar mis resultados, tanto por la parte del valor en que tuviera reconocido los activos, como el valor que pudiera tener reconocidas mis obligaciones. Entonces, esos son parte de los efectos que tengo por la reorganización. Y en el caso de revelaciones, aquí para las de reorganización legal, van a tener que revelar lo mismo que pedimos en el punto número 2, es decir, los juicios sobre negocio en marcha, los planes de acciones y mitigaciones y las incertidumbres importantes. Y en estas revelaciones adicionales para las de reorganización, pues justamente nos revelarán los términos de la reorganización, es decir, si ya llegué a algún acuerdo con alguno de los acreedores, pues tendré que llegar a platicar sobre esos términos o cuál es el estatus a la fecha, ¿no? Los pasivos que están sujetos al convenio y el desglose de los efectos de reorganización. Este desglose vamos a ver que, como dijimos, lo podemos tener en notas, vamos a ver que lo podemos tener en notas a los estados financieros o si consideramos relevante en el propio estado de resultado integral. Entonces, aquí vienen unos ejemplos de los formatos que estaríamos pensando de cómo se estaría segregando estos conceptos. Por ejemplo, en el estado de situación financiera, yo puedo tener, por un lado, mis pasivos, ¿no? Aquí, mis pasivos que son no sujetos al convenio,
que están a corto plazo, ¿no? Y aquí puedo tener ciertos préstamos bancarios, cuentas por pagar a proveedores, que quizás no tenía dificultad, o están totalmente garantizados, y por ejemplo, esos no entran al convenio porque se van a cobrar de la garantía, ¿no? Es uno de los ejemplos por los que a lo mejor no están sujetos al convenio. Los sujetos al convenio, por ejemplo, yo digo, pues deuda asegurada, que está asegurada solamente con el 20%, entonces el resto no, está como parte del convenio. Impuestos por pagar, préstamos bancarios, ¿no? Otros préstamos bancarios que no están garantizados. Y entonces los identifico como pasivos sujetos a corto plazo y pasivos sujetos al convenio a largo plazo, ¿ok? Y entonces en esta otra parte, pues aquí tenemos los préstamos bancarios, también otros préstamos bancarios. Muchos préstamos bancarios tienen esta entidad. Y entonces, esta es la manera en que estaríamos presentando identificados los conceptos que están sujetos, los pasivos que están sujetos al convenio en el estado de situación financiera. Ahora bien, en el estado de resultado integral, vamos a ver que vienen estos efectos de reorganización legal, que como decía, podemos tenerlos en un solo renglón y hacer el desglose de notas a los estados financieros. Si se considera relevante, podemos presentarlo desglosado en el propio estado de resultado integral. Y entonces aquí, por ejemplo, nos dice pérdida en disposición de activos, honorarios profesionales que están sujetos a que son parte de esta reorganización, porque bueno, pues hay un abogado al que estoy pagando, por ejemplo. Otras provisiones, intereses, etcétera, de esta parte de la reorganización. Entonces todo se ve con un efecto combinado. También vamos a ver en el caso del estado de flujo efectivo, aquí también vienen 3 conceptos, en donde dentro de cada una de las actividades de operación, actividades de inversión, actividades de financiamiento, perdónenme, aquí está mal, aquí es financiamiento. Tendrán flujos de efectivo por partidas de reorganización y aquí se está poniendo de manera específica intereses recibidos, honorarios profesionales, porque bueno, este ejemplo está basado en un método directo, ¿no? Entonces están poniendo los conceptos que se originan por cada uno de estos flujos de reorganización. Ventas en activos por partidas de reorganización, préstamos a corto plazo posteriores a la solicitud de reorganización. Aquí nosotros en este ejemplo, y como viene la propuesta dentro de la norma, es que justamente las partidas de reorganización se presenten dentro de cada actividad, ya sea que provenga de una actividad de operación, provenga de una actividad de inversión o provenga de una actividad de financiamiento. En algún momento se analizó la propuesta de decir, pues mejor igual que en el estado de resultados, sin importar si es utilidad bruta o de gasto de operación, y lo identificamos en un concepto general, pues igual a lo mejor aquí existió la duda de si aquí podría venir un concepto global que se llame igual flujos de efectivo por partidas de reorganización sin tener que dividirlo en cada una de las actividades, ¿no? Ese fue un tema que se platicó. Al final, en el proyecto lo verán que viene dentro de la propuesta es dentro de cada una de las actividades identificado por tipo de actividad. Continuando con la presentación, vamos entonces ahora a entrar ya al número 4, ¿no? Los primeros 3 ya los explicamos, ahora vamos con el escenario 4 que comentábamos que no es un negocio en marcha. Ahora bien, para bases de preparación, pues aquí sí ya no aplicamos, como decíamos, las NIF en su conjunto, sino al no ser un negocio en marcha, pues en la propia NIFA 2 se establecen las bases de preparación para la evaluación, presentación y del estado de resultados, ¿no? Pero evaluación, presentación y revelación, quise decir. Ok. Parte de la evaluación, que sería alguna de las cuestiones que se está proponiendo modificar, es que la evaluación se haga utilizando el valor neto de liquidación para activos y pasivos, incorporando este concepto que se define como, en el caso de una evaluación, un valor neto de liquidación de un activo, como el monto de efectivo o de equivalentes que una entidad obtendría por la venta o disposición de un activo al llevar a cabo el proceso de liquidación, menos los costos de terminación y los costos de disposición.
Esto es muy similar a lo que traeríamos con el valor de realización, pero la diferencia es que el otro prevé una vida permanente de los activos y aquí no estamos hablando de una vida permanente, aquí estamos hablando de justamente cuál es el valor que tendría para venderlo hoy y disponer de él hoy, ya sea disponer, hacemos la distinción entre vender y disponer, porque disponer es cuando lo usas, por ejemplo, para una liquidación de un pasivo, ¿no? A intercambio de un pasivo, a través de una baja de un pasivo, que no necesariamente llevas a cabo su venta a un tercero. En el caso del pasivo, también es similar al concepto de liquidación, pero por ahí también había unas diferencias en la determinación de este valor de liquidación, que se optó por, perdón, del valor de liquidación de un pasivo, que se optó por hablar del valor neto de liquidación, que se define como es el monto efectivo o de equivalentes que una entidad requeriría para liquidar o ser liberado de un pasivo en condiciones de negociaciones generadas por un proceso de liquidación, más los costos necesarios para su liquidación o liberación. Entonces, este concepto se adiciona, se agrega o se está proponiendo agregar justamente para que las empresas, cuando entran en una base que no es un negocio en marcha, entonces valúen a través de este valor neto de liquidación. Porque como decíamos, las valuaciones que se establecen en la propia NIF, pues normalmente prevén justamente esta vida futura que podría tener tanto una provisión o un activo a largo plazo, que para una empresa en liquidación no sería tan aplicable o tan ajustable. Ok, pues seguimos con la presentación. Estábamos en la parte de la evaluación a valor neto de liquidación. En la parte de presentación también hay un cambio importante porque en lugar de presentar los 4 estados financieros básicos, se van a presentar 2 estados financieros básicos. Uno llamado estado de activos o pasivos netos en liquidación y el estado de cambios en activos o pasivos netos en liquidación. Vamos a ver ahorita más adelante unos ejemplos de cómo se estarían presentando estos 2 estados financieros. Y aquí otra vez cambiamos el sentido de la propia entidad, en donde prácticamente lo que queremos que revele es justamente sus activos y sus pasivos a los valores netos de liquidación, es decir, cuánto te queda hoy hasta que llegue al final el cierre propio de la empresa, ¿no? Y en materia de revelación, pues se pide la revelación sobre los juicios sobre negocio en marcha que se hayan empleado, las acciones de liquidación que se están llevando a cabo, los supuestos de evaluación que pudieran incluirse dentro de este valor neto de liquidación y finalmente las entradas y salidas de efectivo. Vamos a ver que, como se observa, no hay un estado de flujo de efectivo que se esté solicitando, ¿no? Y como dijimos, solo son 2. Sin embargo, bueno, pues a nivel de revelación sí se está incluyendo estas entradas y salidas de efectivo. A nivel internacional, la mayoría está presentando los que tienen reglas, porque bueno, como comentó Bill, no todos los países tienen reglas, sobre todo en materia de liquidación. Los que lo hacen presentan igual estos 2 estados financieros y en el caso del estado de flujo efectivo hay algunos que lo ponen opcional y otros que lo manejan a nivel de revelación solamente. Nosotros estamos proponiendo que sea solo a nivel de revelación, pero bueno, ahorita voy a presentar los estados financieros. Bueno, en cuanto a los estados financieros, como dijimos, está el estado de activos o pasivos netos en liquidación. Y en este caso, bueno, pues lo que podemos ver es tal cual, ¿no? ¿Cuáles son los activos de la empresa menos los pasivos de la empresa? Y estos serían los activos netos en liquidación, ¿no? Y entonces aquí, pues bueno, en este ejemplo, pues tienen el efectivo, siguen con algunas cuentas por cobrar, ¿no? En el caso de que la empresa finalmente, por ejemplo, sea una que por decisión continúa, pues está todavía teniendo cobros y ventas, ¿no? Por decirlo. Todavía tiene propiedades, planta de equipo, intangibles, ¿no? En nuestro ejemplo. El pasivo, pues tenemos acreedores diversos. Viene el concepto de UDIs porque bajo la Ley General de Sociedad, la Ley de Concursos Mercantiles les pide a los que están en concurso y que van a caer en quiebra que evalúen sus pasivos en UDIs, ¿no? Entonces, uno de los ejemplos. Impuestos por pagar, algunas contingencias que por ahí tenemos y otras cuentas por pagar.
Cabe señalar aquí algo importante que van a encontrar en el proyecto. Al ser una empresa en liquidación, puede ser que tenga que llevar a cabo, y no lo mencioné en las evaluaciones, puede ser que tenga que llevar a cabo el reconocimiento de partidas que en un curso normal no estaría reconociendo. Por ejemplo, justamente temas de algún intangible, que en el uso normal no reconocería, por ejemplo, una marca, pero quizás en un proceso de liquidación pueda vender esa marca, ¿no? Entonces, cuando determino que sí es vendible, que sí se vuelve un activo y que sí lo voy a poder, está en venta y sí tengo un mercado que lo quiera comprar, entonces, ahí podemos estar reconociendo intangibles que para un curso normal de un negocio en marcha no estaría viable que yo reconociera mis propias marcas. Y aquí puede darse ese tipo de activos intangibles que pueden estarse reconociendo como parte del proceso de la liquidación. ¿Por qué? Porque se vuelve ya un activo que cumple la definición de un activo como tal, en donde hay alguien que me la está comprando y va a tener la obligación de pagarme algún efectivo sobre ese bien, ¿no? Entonces, también es una propuesta interesante dentro de la parte de la evaluación, como cuando no eres un negocio en marcha. Creo que lo tienes en el próximo estado, ¿no? Este concepto. Este, Creo que bueno, está como intangibles del lado del activo y ya en la parte del estado de cambios en activos netos de liquidación, estos son como los efectos de las valuaciones que voy teniendo, ¿no? Justamente en esta parte de las valuaciones, bueno, aquí nosotros todavía pusimos en el ejemplo ingreso neto por disposición en general de activos, que pueden ser activos porque inventario que vendí que todavía tengo o simplemente estoy vendiendo mis propiedades, planta y equipo, ¿no? Aquí en la parte ya identificable como tal de los activos intangibles no reconocidos previamente, ¿no? Estoy teniendo ya un efecto como parte del estado de cambios porque los estoy reconociendo y va a generar un ingreso, ¿no? Valuaciones a valor neto de liquidación de propiedades, planta y equipo, gastos de operación, provisiones de pasivos contingentes, porque en estos contingentes, pues también puede ser que que esté reconociendo pues obviamente algunas obligaciones ahí que eran contingentes y que ya hoy dejarán de ser de contingentes porque a lo mejor ya eran procesos legales que estaban como pendientes, ¿no? Y que al momento de llevar a cabo una liquidación, pues todo el mundo se forma y dice, oye, yo tengo esta demanda, yo estoy haciendo esto, a mí me deben, ¿no? Antes de que la cierren, por favor, páguenme. Entonces entra en este tema que deja ya en ese momento de ser un contingente y quizás ya se vuelva más una obligación porque está formado en la lista de acreedores, ¿no? Ya después veremos cuánto le pagamos. Pérdidas por valorización de UDIs, porque como les comentaba, hay ciertos pasivos que tienen que estar valuados en UDIs. Y entonces, este efecto de cambios, pues son todos los efectos que hoy diríamos son de evaluación o de realización. Puede darse por ambos sentidos. Un efecto real de venta, un efecto de evaluación. Y entonces, esto, si se fijan, pues bueno, es al final los cambios que estoy obteniendo me llevan nosotros en este estado de cambio se hace como la conciliación, digamos, porque tienes el activos netos iniciales de 137 más todos los cambios que tuviste durante el periodo de 385, pues llegas a tus activos o pasivos netos de liquidación al cierre, que es lo mismo que traes en tu estado de activos o pasivos netos en liquidación. Estos, pues obviamente son estados financieros diferentes a los que no estamos en principio acostumbrados. Ahí les diría, bueno, pues denle una revisadita a la norma y si les gustaría. Estos ejemplos todavía no estarían seguramente en guías de aplicación que estarían en la norma para que ustedes puedan consultarlos en la página del CINIF más bien. Mari, si me permites un comentario, nada Claro, más. Elcita. Aquí, evidentemente hay diferencia en cómo se presenta la información y ya no está el estado de resultados. La empresa puede seguir teniendo algún ingreso o alguna pérdida, pero ya no es de la operación típica. De hecho, ya no es un negocio en marcha. Por eso un estado de resultados como tal, como lo conocemos, ya no es aplicable. En este momento la empresa, en esta etapa, pues ella lo único que está haciendo realmente es dedicarse a vender sus activos y a liquidar sus pasivos. La empresa está en ese proceso y por ello lo que llama la atención es justamente un estado de cambios en esos activos y en esos pasivos. Y ya el estado de resultados, bueno, pues no tendría sentido porque la empresa no está ya en una operación tradicional y típica. Gracias, María. No, gracias a ti por el comentario, Elcita, muy importante. Gracias.
Bueno, les decía ya en la parte de notas a los estados financieros, bueno, parte de la revelación, como decíamos, son las entradas y salidas de efectivo porque no hay un estado financiero y tal cual, bueno, este es un ejemplo en donde pues aquí ponemos ya el flujo propiamente, ¿no? Que es lo que se vuelve más relevante en el caso de ellos sería venta de un activo, cobro de una cuenta por cobrar, son ejemplos, ¿no? Salidas de efectivo, pago a proveedores, pagos de impuestos, etcétera, ¿no? Y eso pues nos lleva a la conciliación del incremento neto en efectivo y equivalentes más el saldo al inicio me da mi saldo al final. Y entonces, pues bueno, estos serían los dos estados financieros y sí tendrían que unir pues sus notas, entre ellas la de entrada y salida de efectivo. Bueno, pues siguiendo ya con la presentación, con eso terminamos los 4 escenarios. Nada más es platicarles la convergencia con norma internacional, que realmente se las hemos ido platicando durante el transcurso de la presentación, pero bueno, resumiendo, la parte de negocio en marcha sin incertidumbres importantes es convergente con IFRS, excepto porque esta requiere revelación de juicios sobre negocio en marcha que nosotros no hemos requerido en IFA 1 y no lo estábamos haciendo en IFA 2, pero bueno, evaluaremos sus comentarios para ver si lo incluimos. US GAAP no lo incluye. Revelación sobre negocio en marcha con incertidumbres importantes. En este caso se es convergente con las dos y en general con todas las normas internacionales que buscamos, que como decía Bill, pues España, Colombia, Arabia Saudita, etcétera. Reorganización legal, IFRS no contempla nada al respecto. US GAAP sí, muy apegado, como decíamos, cuando aplica el Chapter 11 bajo la ley de quiebra o el Chapter 7, capítulo 11 o 7, cuando aplica ya cuando es una entidad en quiebra, ¿no? Entonces ahí sí entra la reorganización legal o bien la liquidación, que es cuando no es un negocio en marcha, que es el capítulo 7 bajo US GAAP, sí lo prevé. Y en el caso de IFRS, pues no establece la base de contabilización y como mencionábamos hace un minuto, pues establece que la liquidación, que no es un negocio en marcha cuando la administración tenga la intención de liquidar la entidad o de cesar sus actividades o no tenga una alternativa realista para continuar sus actividades. Y nosotros hablamos de liquidación inminente. Muy bien, bueno, pues ya por último platicarles que todo esto se está proponiendo que entre en vigor para los ejercicios anuales que inicien a partir del 1 de enero del 2025. Estaríamos pensando que tendrían todo el 2025 para llevarlo a cabo y estaríamos hablando de su obligatoriedad para los que son publicados para 2026. Pues muy bien, con esto terminamos la NIFA 2.